Tú lo cambias todo, Señor. Tú borras mi pasado. Él borra nuestro pasado. Tú borras mi pasado. Gracia, paz, misericordia. Por tu sacrificio, Señor. Vamos a alabar al Rey, hermano. Bienvenidos a esta hora aquí al servicio intersemanal. Limpias. Conéctate con el Espíritu. Somos nueva criatura, somos en ti, Jesús. Él nos limpia. Jesús es Él. Nada más. Tenemos acceso ante tu presencia. Cuando estás con Él no hay vergüenza. Él te da la oportunidad de mirarlo cara a cara. Tú nos abrazas, oh Jesús. Somos tus hijos, somos tus hijas, Señor. Tú nos abrazas en ti. Aleluya. Aleluya. No importa, Señor, nuestro pasado. No importa. Tú, Señor, nos No limpias. importa lo que Haces hicimos. nuevo. Tú lo Aleluya. cambias todo. Tu presencia, Señor, lo cambia todo. Tu presencia, Señor, lo cambia todo. Es Él. Oh, tu presencia está aquí, Jesús. Sí, Jesús. Tú nos abrazas. Sí, Jesús. Tú nos abrazas. Sí, Jesús. Señor, hay momentos tan hermosos, Señor, que momentos donde estamos en intimidad contigo, donde podemos sentir, Señor, tu abrazo. Abrázanos, Padre. Y en esos momentos, Señor, podemos entender que no estamos solos, que Sí. tú, Señor, estás con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Que no importa los problemas, no importa la circunstancia, Recíbelo, hermano. no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Ahí donde estamos, Señor, en nuestro cuarto, en nuestra habitación, Sí. tú nos abrazas Abraza. y nos dice, no todo está perdido, No. yo nunca te he dejado. Santo. Solo cree en mí una vez Aleluya. más. Créelo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo nunca te voy a dejar. Aleluya. Yo lo creo. Tú eres mío, tú eres mío. Díselo. Tú eres mío y yo soy tuyo. Nosotros podemos levantar nuestro rostro. Sí. Míralo. Podemos adorarte por una eternidad. Sabiendo, Señor, que tu amor nos abraza. Con esas cuerdas de amor, Señor, que nos atrapan. Y nos deja saber que tú estás con nosotros. Y a veces pensamos, Señor, que nuestro pasado, nuestro pecado, Señor, nos persigue, pero en la cruz Recíbelo, Luis, es para ti. podemos entender que no se trata, Señor, de nosotros, se trata de tu gran amor hacia nosotros, Aleluya. que nos limpia, nos purifica. Y ahora, Señor, cuando tú nos miras a nosotros, no miras nuestro pasado, somos hechos nuevos, Señor, en ti. Te alabamos, Somos Jesús. reflejo, Señor, Somos tu reflejo. de tu Hijo Jesús. Aleluya. Y es por eso que tenemos acceso ante tu presencia, Ahora. porque tú, Señor, nos perdonaste, nos amaste primero. Amén, amén, hermanos. Él nos amó primero. Esa es la palabra de hoy. Él nos amó primero. Él te amó primero. Yeshua HaMashiach te amó primero. Antes de tu nacer, antes de tu existir, antes de que tu madre te concediera en su interior, ya Él te amaba. Tanto fue hacia atrás, hasta la creación del hombre. Ya Él estaba pensando en nosotros y Él sabía todo lo que iba a suceder porque Él es omnisciente. Todo lo sabe. Amén, hermanos. Bienvenidos a aquellos que se están conectando hasta ahora. Lo bendecimos hasta allá, hasta México, Oaxaca. En el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, hermanos, que todo lo que está haciendo el Señor
Que el Señor reprenda todo espíritu de distracción ahora de la vida de cada persona que pueda ver esto. En este momento cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, como Él nos enseñó, así dila. Él te enseñó, así está escrito. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, Padre mío. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Nos humillamos delante de ti. Ven a tu reino a nosotros. Hágase hoy tu voluntad preciosa en este humilde lugar, en este humilde cuarto. Como se hace en los cielos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos el maná fresco como lo hiciste con tu pueblo en el desierto. Que le dabas el pan fresco cada día. Y le decías, no guardes para mañana, porque el pan fresco nuevo de cada día. Así está escrito, dánoslos hoy. Porque tuyo es el poder, Señor. Reprende al enemigo. Jesús, reprende al enemigo, Padre. En tu nombre poderoso, repréndelo de la vida de cada persona que ahora pueda conectarse, de nuestra casa, de nuestra familia. Porque tuyo es el poder. Tuyo es de usted, para hacerlo en la tierra y en los cielos, por los siglos de los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Amén, hermanos. Bienvenidos aquí al Ministerio Cristiano Internacional La Paz de Cristo. A esta hora, hermanos, bendecimos a la nación de Israel. Dice la bendita palabra: bendito el que me bendice y maldito el que me maldiga. Yo siempre les recomiendo, haz lo que dice la Biblia. No te lo digo yo. Yo no soy político, yo no soy nadie. Simplemente hago lo que dice este libro. Y dice que hay que bendecir a la nación de Israel. I don't know. Yo solo lo hago porque es mandatorio. Amén. Bueno, hermanos, aquellos que se están conectando, bienvenidos a este servicio intersemanal. Hay Biblias, hermanos, comuníquense. Ya llegaron un grupo a México. En México hay un lugar que de México mismo se pueden enviar. Si hay algún hermano en México que tenga necesidad de una Biblia, comuníquese. Allá en Oaxaca hay una cédula, se le puede enviar. En ese país tenemos ya para enviar. Amén, hermano. Pues a esta hora, hermano, vamos a empezar a lo que vinimos, a lo bueno, a la bendita palabra del Señor. En el libro de Romanos 7. Amén. Recuérdense, Jesús lo hizo todo. Él nos perdonó. Hoy tenemos acceso a mirar al rostro de Él hacia arriba y decir, heme aquí, yo soy tuyo. Cuando digas esto, dilo, pero créelo en tu corazón, desde lo más profundo de tu alma, de tu simiente. Bendecimos allá en la isla de Cuba a mi hermano Noel, a su esposa Amparo, a mi familia, a todos los que tienen problemas de sanidad. Bienvenido aquí, los colaboradores en Estados Unidos, aquellas personas que están trabajando para el Rey, todos los ministerios que se están levantando para predicar. Es, como digo, hablar de Jesús en español. En inglés se dice, habla de Jesús, speak Jesus. Pero en español es, habla de Jesús. Esos son, hermanos, hombres y mujeres valientes que se están levantando, que no tienen temor al que dirán. Yo los bendigo hasta ahora. Levántate, toma tu teléfono y predica la palabra. Dice, predícalo. Dice el Evangelio, predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Amén, hermano. Vamos a entrar en la bendita palabra hoy. Hoy vamos a tener vamos a pasar en el libro de los Romanos. Romanos 7. Esto es algo hermoso. En el libro de Romanos 7, wow, 7, capítulo 7, versículo 7. Amén. Aquellos que tengan una Biblia, hermano, en sus manos, un teléfono, algo que tenga la palabra, búsquenla, porque esto va a estar hermoso. No pierdan ni pie ni pisada lo que va a suceder. Esta carta fue de Pablo a las iglesias romanas que se reunían en casas. Oigan esto, lo que les estoy leyendo.
La carta de Pablo a las iglesias romanas que se reunían en las casas ha sobresalido entre todos los escritos del Nuevo Testamento por su influencia pastoral y teológica. El tema principal es la doctrina ¿de qué? De la salvación. E incluye las consecuencias prácticas de la nueva vida en Cristo Jesús para los creyentes. En el libro de los Romanos explica el Evangelio la relación con las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica y el papel de las buenas obras. Amén. El don de la justicia de Dios a la luz de la propagación del pecado humano y los resultados tanto en los creyentes como en los incrédulos. Porque esto es para todos. Cristo es para todos. Recuérdate. Él no murió solamente Él murió por todos, para que todos tengamos acceso. La fecha estimada es 57 años después de Cristo. Y los temas son fortaleza en los creyentes de Roma, el origen del pecado y la unión con Cristo. Y hoy vamos a entrar en la parte del pecado. Amén, hermano. Bienvenido a aquellos que se están conectando. Estamos en Romanos 7. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en ti. Amén, hermano. Dice, ¿qué diremos pues? Mire cómo está diciendo, preguntando, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Mire cómo está preguntando Pablo. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Está preguntando ahí Pablo. ¿La ley es pecado? Es una pregunta que está haciendo. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¡Wow! Mira, hermano, esto es importante. Porque la ley lo que trajo fue pecado. Porque si no había ley, no hay pecado. O sea, cuando tú violas la ley, estás cometiendo la violación de un mandato de Dios. Por eso antes de la ley, como se los había explicado el domingo, no había pecado. ¿Por qué? Porque no había ley y solamente estaba el hombre caído por las consecuencias de la desobediencia de Adán a Jehová. Pero la ley vino cuando Moisés tomó y hizo los 10 mandamientos. ¿Y qué pasó cuando empezó esa ley a funcionar? ¿Qué hizo? Trajo pecado. Claro. ¿Por qué? Porque ya empezaron las privaciones, empezaron a hacerse cosas que iban en contra de la ley y ya tú dices, bueno, estoy pecando. Y vamos a seguir. Y dice, estamos hermanos en Romanos 7, aquellos que se están conectando. Bienvenidos, gracias hermano por ser parte de esto. Recibe la palabra en tu casa. Dice la bendita palabra, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¡Aleluya! ¡Qué poderoso! Bendito sea el nombre del Cordero de Dios. Dice, si no dijera, no codiciarás. Dice Pablo, él no hubiera conocido qué era la palabra codicia. Amén. Fíjense qué poderoso, hermano, es esto. Dice, más el pecado tomando, eso está en Éxodo 20:17, hermano. Que aquí está, son los mandamientos, 23 a 17. El Señor nos trajo a esto, hermano. Estamos conectados con este asunto de la ley y del amor. La ley de Cristo, la ley de piedra, la ley mosaica y la desobediencia, que es el tiempo ese de Adán, que fue desobediencia a Dios. Y dice la bendita palabra, perdón, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, si no hubiera leído, como dice Pablo, la ley cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, a lo mejor tú estabas mirando la casa y te gustaba, y no estabas pecando, porque no había ley sobre ti.
Pero aquí vemos a Pablo como dice cómo entró el pecado. Dice el pecado que mora en nosotros. A veces no lo sabemos, hermano, y tenemos tanto pecado porque la ley la estamos violando completa. Y no solamente los 10 mandamientos, estamos violando la más importante de todas, porque hay uno más, que ese, no sé por qué no te lo enseña, es el 11º, que dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el 11º mandamiento. Porque el otro, ama a tu Dios, eso se sabe, ese está aquí, dice todo lo que dice, los primeros 1, 2, 3, 4 mandamientos son para Dios. Se los voy a leer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Ahí estamos viendo la ley, como nos está enseñando muchas cosas. Pero Jesús dijo, ama a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes, con todo, hermano. Ahí está el Señor resumiendo esta parte. Vamos a seguir, hermano, porque esto está hermoso. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Miren esto, sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero he venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Vamos, seguimos, hermano. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, acuérdense que el pecado es muerte. Protégete del pecado. Dice la bendita palabra, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir significa, hermanos, estar negándote a ti mismo a todo lo que es el pecado. No recibas el pecado en tu casa, no recibas en la carne las cosas. Amén. Esto es para las personas que conocen la palabra de Dios, para los hermanos en Cristo. Amén. Pero no se pongan tristes. Tenemos redención. Vamos para allá. Bienvenidos a aquellos que se están conectando aquí al ministerio, hermano. No se desconecten, por favor. Vamos a leer la palabra. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y dice el 12, estamos en Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Esto es santo. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Los mandamientos son santos, justos y buenos. Luego, ahí está preguntando, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¡Wow! Mira, hermano, esto es poderoso. Ustedes saben que Pablo, de la tribu de Benjamín, un hombre docto de la ley, era alumno de uno de los grandes, ahora no recuerdo el nombre, él era alumno yo creo que era uno de las personas más inteligentes. Pablo era un hombre rudo, por eso él dice que para lo que él pensaba que era vida, le resultó a muerte. ¿Por qué? Porque él mataba a los cristianos, él los perseguía, él era el asesino de la iglesia de Cristo. Por eso fue el último apóstol llamado por Jesús, cuando en el desierto él iba empoderado a matar, y él pensaba que él era un hombre justo. Por eso, hermano, a veces somos religiosos y pensamos que somos justos. No te equivoques. La religión te separa de Jesús. La ley de piedra te separa de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo, pensando que estaba cumpliendo la ley, estaba matando al pueblo de Dios.
Miren, hermanos, cuando Pablo tuvo esa interacción con nuestro Señor Jesús, dicen que fue un pasaje más o menos así. Él iba a perseguir, iba a matar a los creyentes y discípulos de Jesús que estaban por todas partes. Y en un momento determinado en el desierto, vino una luz resplandeciente, lo tiró al suelo y todos quedaron atónitos en ese momento, y la voz se oyó que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dar cosa dura es dar coces contra el aguijón. O sea, un aguijón es esto, y cosa dura es golpearte contra el aguijón. Y él dijo: ¿quién es? Y dice: soy yo, Jesús, al que tú quieres matar. Entonces Pablo vemos aquí como explica que para lo que él pensaba que era vida, por eso muchas personas hoy en día pensamos que sí, yo soy docto, yo cumplo la ley, y estás equivocado. Mira lo que dice Pablo a la iglesia fundada en la base de los apóstoles. Por favor, lee la palabra, interioriza el mensaje del apóstol. Mira lo que dice el apóstol: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y ahí ahora en el 18 estamos en Romanos 7, 18. A ver, 7, 13. Y pregunta, dice: lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, mas no hacerlo. Y ahí vemos cuando Pablo dice: yo quiero hacer las cosas buenas, pero tengo que cumplir esta ley. Y la ley le enseñaba a él era un docto de la ley, fariseo de fariseos. Él quería cumplir la ley. ¿Y qué hacía? Ir a matar a los seguidores de Jesús. ¿Qué ley estaba cumpliendo él? Que él decía: mi carne quiere hacer algo, y entonces estaba en una contradicción. Él estaba en una contradicción en su alma. Y vamos a seguir, hermano. Estamos en Romanos 7, 18. Dice: y yo sé que en mí esto es carne, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces, hermanos, tenemos mucha palabra, tenemos una enciclopedia de la Biblia en la cabeza, porque estudiamos 10 años. Y mira lo que te dice Pablo hoy a ti. Tú, que conoces la palabra, que quieres hacer el bien, pero no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Entonces no eres tú solo. Pablo ya pasó por esto. ¿Y eso por qué? Porque quieres entonces ser tan estricto con la ley que te olvidas de hacer lo bueno. Si no haces lo bueno, no estás cumpliendo la ley de Jesús. Hermanos, lean la Biblia, por favor. Libérate. ¿Cómo vamos a alcanzar estas almas? Por eso Jesús decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mira, pueden orar, pueden haber liberaciones. Todo eso está bien. Te están activando tu fe. La verdadera liberación del hombre y de la mujer de Dios es cuando conoce la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces la palabra, el enemigo no te puede atacar. Porque le citas la Biblia, le dices: escrito está, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Ya, ahí mismo lo mataste, se fue. Tienes ángeles, aquí hay ángeles, ahora yo lo creo.
porque hay temor de Dios en este lugar. Ya con eso hermano, eso es una promesa, y de ahí para allá hay muchas. Conoce la palabra te va a ayudar a honrar a tu padre, a tu madre, y vivirás. Eso es otra promesa. Tienes enfermedad, ahí mismo le dice, yo honro a mi padre, a mi madre, yo voy a vivir, porque la palabra de Dios dice que si yo honro a mi madre y a mi padre, yo voy a vivir por largos días en esta tierra. Conoce la palabra, esa te va a liberar. Esa es la verdadera liberación. Yo bendigo a mi hermano Noel en Cuba, a su esposa, y yo sé que el Señor los va a usar grandemente. Vamos a trabajar juntos, hombro con hombro. Vamos a seguir. Hermano, esto es importante. Dice, el pecado que mora en mí, decía Pablo. Hoy estamos llenos de pecado y no queremos soltarlo. A veces queremos, pero no podemos, no sé por qué. Y dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Cada vez que tú haces algo mal, cada vez que haces un mal testimonio, criticas a alguien, juzgas a alguien, estás haciendo algo malo, estás lleno de pecado. No te engañes, el Espíritu Santo no mora donde hay pecado. Imagínense, Jesús en la cruz dijo, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahí te trae atrás y dice el Salmo de David. Él citó la palabra, Jesús citó la palabra que estaba en el Salmo cuando David lo dijo. Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no, ahí no se termina. Dice, yo sé por qué. Porque tú eres un Dios santo. Porque tú eres un Dios santo. Entonces cuando hay pecado no está Él. Y Él se tuvo que salir en ese momento del cuerpo del Verbo y dejarlo solo, porque entró mi pecado. Por eso Él me redimió. Nadie me va a quitar eso en esta tierra. Ningún mentiroso, hijo de mentira, criado por el diablo, me va a quitar eso. Recuérdense quién es Satanás. Padre de mentira. Todos los que mienten, ¿de quién son hijos? Yo no lo dije, está escrito aquí. Vamos a seguir. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Amén. Aquí es donde quería llegar. Dice Pablo, así que yo queriendo hacer el bien, esto para la iglesia moderna, la iglesia fundada en la base de los apóstoles, te está hablando tu líder, el último de los apóstoles, llamado directamente por Jesús, que lo dejó ciego y le dijo, me vas a servir ahora, dar cosas contra el aguijón. Mira, hermano, te voy a decir algo, no des más cosas contra el aguijón, porque estás chocando con la verdad. Dice la bendita palabra, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, dice Pablo. Aleluya, bendito sea el Cordero. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a quién? Gracias a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, vamos para el 8, hermano, para terminar, porque realmente si seguimos con esto 24 horas. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recíbelo, Luis, ya tú no tienes condenación, ya tú no estás bajo la ley, a ti te redimió el Cordero con su preciosa sangre. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Estamos en Romanos 7:8, lo que dice mi Reina Valera 1960. Esto no es una falacia, hermanos. Bienvenidos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para esta ley, hermano, mira, te lo voy a dar un segundo atrás. Dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la ley. Porque si la ley no me hubiera dicho no codiciarás, yo no hubiera pecado. Entonces, ¿qué pasó con la ley? Pusieron la ley y abundó el pecado. Así. ¿Por qué? Porque eran limitaciones. Y mira lo que dice la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil yo en la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso cuando Él estaba en esa carne, que Él dijo, me abandona, ahí fue. Si Él no hubiera venido hecho carne, ¿cómo nosotros hubiéramos soltado todo este pecado? ¿A quién se lo hubiéramos echado? Recuérdense cómo hacían ellos. Ellos buscaban un animal, el más hermoso, lo sacrificaban, echaban todas las culpas, no el otro, el que miró a la mujer, el que mató, todo lo que hacía el pueblo, y después lo sacaban afuera del pueblo, y ahí se iba todo el pecado. Y se limpiaba el pueblo. Jesús no, Jesús vino. Todo el mundo, toda la tierra. Por eso cuando iba a sacrificar y Dios le dijo, no, espérate, este no es el tiempo todavía de redimir esta humanidad. Yo voy a mandar a mi Hijo. Porque no va a ser solamente por ustedes, va a ser por la tierra, por la creación. Porque la creación estaba caída. Por eso, si no hubiera venido Jesús, ¿qué hubiera sido de nosotros? Pero Jesús hizo algo. Él salió, se llevó todo fuera de la ciudad, como mismo estaba escrito. Él recibió todo, cargó el pecado, el último sacrificio se lo llevó y lo soltó. Y después tomó la vida eterna para nosotros. Amén. Por eso créelo, hermano. Y dice la bendita palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil para la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Ten cuidado como te ocupas de tu carne. Ten cuidado. Ocúpate de tu espíritu, porque cuando estás ocupado de la carne, estás poniéndote una ropa, estás vistiéndote muy bien, estás aparentando lo que se ve, pero ¿cómo está tu espíritu? ¿Tú estás en paz? ¿Qué tiene tu corazón? ¿Cómo está la revoltura y adentro contra los hermanos o contra el prójimo? ¿Cómo está tu mente? Recuérdense, la ley fue hecha y creó pecado, porque la ley cuando se hizo, ya quebrantaste la ley, hiciste pecado. Pero Jesús nos enseña que hay un mandamiento que abarca todo eso y puede romper todo ese dilema. Y vamos a terminar, hermano, nos vamos a quedar aquí. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira, hermano, porque a veces estamos equivocados, a veces pensamos que ya la tenemos ganada. Mira como dice el apóstol, mi apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. Está bien, nos está dando ánimo a los romanos, que eran casas, cultos que se hacían en Roma, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, hay personas que estaban en la iglesia y no tienen el Espíritu. Están bautizados, remojados, secos y de todo. No tienen el Espíritu.
Dice Pablo, no lo digo yo, le está hablando a la iglesia romana. Por eso dice carta a los romanos. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Miren, hermano, esto es poderoso. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a nosotros vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que ya mora en vosotros. Mira, lucha tu espíritu, lucha tu yuca, taíno. Lucha tu espíritu, hermano. Lucha tu espíritu para que puedas revivir, porque ese es el que nos va a sacar de la muerte. ¿Y por qué lo dice? Por esta causa simple. Porque si no estás en espíritu, estás en pecado. Y si estás en pecado, vas a morir en pecado, no vas a tener acceso al reino de los cielos. Y si por casualidad, porque nadie sabe la hora ni el día que va a regresar, y te agarra en la carne, en fiestas, en bodas o en cumpleaños, dice la palabra de Dios que Él va a venir como un ladrón en la noche, cuando nadie se lo imagina. Entonces, ¿qué quiere decirnos ahí el apóstol? Que estemos en el Espíritu, porque en ese momento, si estamos en Espíritu, vamos a partir con Él. Todas las noches pídele al Señor que te perdone. Todas las noches antes de acostarte purifícate. Todas las noches redímete. Dile, Señor, he aquí, he pecado, dame tu Espíritu Santo. Y si no salen lágrimas de tus ojos, examínate. Examínate. Porque la carne te está ganando. Amén. Y vamos a terminar, hermanos. En el nombre de Jesús los bendigo hasta ahora. Por favor, lo que queremos es que se lleven el mensaje de que si nosotros hacemos la tarea con Jesús, Él nos va a dar buena calificación. Porque Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Él se sometió a la voluntad del Padre y hizo todo paso por paso. Empezó, predicó, levantó su ministerio. Acuérdense cuando Él fue a Jerusalén, o cuando fue a Nazaret, que Él inició su ministerio, que no creyeron en Él. Cuando hay una parte que dice que nadie es profeta en su propia tierra, eso fue Él. Dice, no hubieron más milagros por la falta de fe que había entre muchos. Y le dijeron, ¿quién eres? Y Él nada más le respondió a ellos y les dijo, hay algo que está sucediendo. Cuando dice principio del ministerio de Jesús, se le está dando vista a los ciegos, sanidad a los enfermos, se les está predicando las buenas nuevas de salvación a los pobres, a los humildes. Entonces tenemos acceso. Si nosotros conocemos este ministerio, el ministerio de Jesús, que es la reconciliación de Dios con los hombres, nosotros tenemos acceso, hermanos, allá. Pero tenemos que tener el Espíritu Santo. Porque dice Pablo, está escrito que hay muchas personas que no tienen el Espíritu Santo. Como mismo dijo Jesús en el Apocalipsis, en el libro de la vida está tu nombre, pero puede ser borrado. Dice, y el nombre de muchos será borrado. El que no venciera hasta el final. Entonces vemos que esto es una carrera. Exhortémonos, esto no es de criticarnos, no es de juzgarnos, esto es de decir, hermano, ¿qué pasa? Levántate, Cristo te ama, no te caigas. Vamos a hacer, ¿qué necesitas? Vamos a orar, vamos a ungir tu casa. No sé, hermano, ¿qué podemos hacer para ayudar al caído? Vamos a terminar, hermanos, con esto. Dice, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a nosotros nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, pues si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud, escucha, para estar otra vez en temor. No tienes que temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Mira lo que dice la bendita palabra. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él. Si es que padecemos. Por eso cuando a ti se burlan, cuando a ti te dicen, no, este es esto, este es lo otro, y tú estás, y tú eres un hijo de Dios. A veces, hermanos, las mismas ovejas son las que están juzgándote. Pues mira, gózate en el Señor. Porque aquí nadie tiene la verdad. Pero si tú amas al prójimo, estás cerca de la verdad. Ese es el mandamiento de Jesús. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Mira, hermano, esto es sencillo. Realmente se ha complicado, el hombre lo ha recomplicado, ha adoctrinado, ha mentido, ha torcido, ha ensuciado, ha hecho de todo con el Evangelio de Jesús. Pablo nos está enseñando que hay un espíritu. Si no lo cultivamos, si no hacemos las cosas según el espíritu y andamos en la carne, ¿qué es lo que quiere la carne? Mentir. Eso es un fruto de la carne. Ustedes saben los frutos del espíritu cuáles son: paciencia, mansedumbre, benignidad. Paciencia, mansedumbre, benignidad, esos especiales. Eso es amor, la palabra amor es algo que está en todo el Nuevo Testamento. Se habla de eso, del amor. El amor transforma las cosas. Nosotros siempre vamos a dar este mensaje de unión y de amor a aquella persona que lo reciba y que quiera de verdad tener un encuentro con Jesús. Si puede llegar hasta este momento de esta grabación, cierra tus ojos ahí donde estás y repite estas palabras. Cierren los ojos, por favor, aquellos que están conectados allá en México, aquí en este lugar. Y cierra tus ojos. Y cierra tus ojos. Recuérdate, Él está esperando que tomes la decisión más importante de tu vida. Jesucristo te invita hoy diciendo: yo soy la puerta, y el que entre por medio de mí será salvo, y saldrá y hallará pastos. Recíbelo hoy. Cierra tus ojos y di: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento. Esa es la palabra. Arrepiéntete de mis pecados y te pido que me perdones. Envía ahora tu Espíritu, aleluya, Santo, a mi corazón para darme el poder de rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias por tu amor y por la nueva vida que me das en este día. Eso dilo, hermano, en el nombre de Jesús. Créelo con un amén. Recíbelo, haz esta oración, hermano, y vas a entrar a ese espíritu. Por eso está diciendo ahí el escritor: mándame tu Espíritu Santo para que me quite el deseo de hacer lo malo. Ahora, aquellos que un día participaron de la cena del Señor, aquellos que un día tenían ese espíritu, porque dice Pablo, escrito está, que no todos tenían el espíritu y estaban en la iglesia. A lo mejor tú hoy estás en la iglesia y estás apartado de Dios, y estás ahí y estás apartado de Dios. ¿Por qué? Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Está escrito, lo acabo de leer. Entonces, si tú quieres ser de Cristo, tienes que tener el Espíritu Santo. Cierra tus ojos si un día te apartaste y di esta oración: Padre nuestro, Señor Jesús, en este día yo me arrepiéntete de haber contristado tu Espíritu y haberlo sacado de mi vida, porque mentí, pequé, levanté falso testimonio, o alguien me habló y me amargué y tu Espíritu salió de mí. Aunque estoy, Señor, aquí hoy arrepintiéndome, yo quiero que vuelva a morar tu Espíritu Santo en mi vida. Rabay Santo. Dilo, hermano, dile: Señor, vuelve a mí. Yo quiero ser parte, Señor, de este avivamiento. Créelo, hermano,
en el nombre de Jesús y dilo con un amén y recibe el Espíritu Santo, el único que hay, y te va a cambiar tu vida. Vas a volver a ser un hombre libre, vas a mirar a una mujer libre, vas a mirar al Señor hacia arriba y no vas a tener vergüenza. A veces vamos a los lugares y es triste que vemos personas con la cabeza agachada, con vergüenza. A veces llegas a un lugar y las personas no te pueden mirar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios los está matando. El que carga la presencia de Dios, hermano, se siente. Es una persona libre que llega al lugar, los saluda a todos, los ama, los abraza. Y el que no tiene eso, que le pida al Señor, Él es bueno y Él te lo va a dar. Amén. Hasta ahora los bendecimos, los saludamos. Recuérdate, no contrictes al Espíritu. Hay un solo Espíritu. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.